Es de suma importancia que meditemos cómo es nuestro último fin, cómo es nuestro más allá, cómo y en qué condiciones están las almas del purgatorio y estaremos nosotros algún día. En nuestra sociedad hay mucha confusión acerca de lo que nos pasa en nuestras últimas realidades, sobre todo la muerte, el juicio, el purgatorio y lo que es el infierno, el cielo, el fin del mundo. Se han colado también entre los cristianos algunas ideas que no corresponden a las enseñanzas de la Biblia y del magisterio de la Iglesia. Muchos escritores y sacerdotes han escrito y están despejando muchas dudas acerca de lo que técnicamente se llama la escatología, esas últimas nuestras realidades. Debemos nosotros estar formados en cuanto al magisterio de nuestra iglesia, porque desconocemos la tradición, desconocemos lo que nos enseña la iglesia a la luz de la Biblia y debemos darle los enfoques teológicos contemporáneos. Como una manera de introducción, vamos a estudiar las últimas realidades del ser humano. Hagamos nuestros los conceptos de los escritos que nos han hablado y profundizado en la escatología, que es la ciencia que estudia las realidades posteriores a la vida terrenal, a la vida humana. Este tema jamás lo habría escogido nadie porque es muy difícil. Sin embargo, algunas personas queremos más que otras que nos enseñen, que nos hablen de esa otra vida, de ese más allá. Somos cristianos, creyentes, practicantes, pero muchos desconocemos el tema y muchas veces lo negamos por lo mismo que andamos confundidos. Es de extrema una reacción a la exageración sobre el tema en cuanto a la predicación en estos tiempos. Es muy difícil escuchar en este momento que nos prediquen sobre estos temas. Nos hablan de muchas cosas, pero realmente no nos hablan de lo que se llamaban los novísimos. Pero sí es de vital importancia conocer su verdadera profundidad, porque el más allá del hombre es el hombre mismo en su profundidad. No hace muchos años el magisterio de la Iglesia ha creído oportuno ofrecer a todos una síntesis verdadera de la fe con respecto a la escatología, a esas realidades posteriores a la vida terrena, aunque esa síntesis está hecha con una fuerte acentuación de puntos concretos. Se consideró especialmente en peligro mmm, al ser redactada y constituye una tarea irrenunciable para todo el que tiene alguna responsabilidad en la misión de la palabra de Dios, sobre todo a los predicadores y los catequistas, que no deben silenciar estas verdades, sino exponerlas en conformidad con la fe de la Iglesia
Incluso todo creyente tiene que dar razón de su esperanza. Ninguno debería olvidar las severas palabras que alguna vez escribió alguien. Dice, una iglesia que no tiene ya nada que enseñar sobre la eternidad futura, no tiene ya nada en absoluto que enseñar, sino que está en bancarrota. Pero es misión procurar una inteligencia de esas verdades de la fe. La visión bíblica de la muerte, veamos, el pensamiento de la muerte con frecuencia es perturbador para muchas personas. Algunos aseguran que han muerto y que han vuelto a la vida y con mucho detalle nos cuentan su experiencia de ese instante o de ese momento. Lo cierto es que esas personas tuvieron una aproximación a la muerte, pero no murieron del todo, porque nadie ha regresado de por allá para contarnos su experiencia. Solo Jesús ha podido volver de la muerte y nos aseguró que si creemos en Él, también nosotros vamos a resucitar para vivir eternamente. Ante este perturbador pensamiento de la muerte, las reflexiones de los grandes pensadores y filósofos solamente nos presentan como por encimita, como sus teorías y sus hipótesis acerca de la muerte, pero no nos sirven para enfrentarla con fe y con esperanza cuando nos toque nuestra propia muerte o la de nuestros seres queridos. Es solamente Dios el que nos puede hablar acerca del más allá, del sentido cristiano de nuestra muerte. Solo la palabra de Dios nos puede dar plena seguridad de que no caminamos por un sendero de frías y dudosas teorías e hipótesis. Solo en la Biblia Dios mismo nos habla. Él nos ayuda a enfrentar nuestra propia muerte y la de nuestros seres queridos. No hay otro camino seguro para darnos razón acerca del misterio de la muerte. ¿De qué me sirve saber lo que dijeron algunos pensadores acerca de la muerte si sus pensamientos son solamente unas hipótesis, unas teorías? La última palabra para mí acerca de la muerte solo me puede venir de la revelación, lo que Dios me adelantó acerca de lo que será mi muerte y mi vida en el más allá. Acerquémonos entonces a la Biblia, volvamos a escuchar con fe lo que Dios nos reveló acerca de la muerte y también de la vida eterna. En el Antiguo Testamento la Biblia nos enfrenta con la primera muerte de un ser humano, un asesinato, un hermano que mata a su propio hermano, Caín que mata a Abel. Y así de sopetón nos encontramos con el dolor profundo de una mamá y de un papá que por primera vez ven que uno de sus hijos está tendido en el suelo y ya no se levanta más. Adán y Eva comprueban lo que el Señor les había advertido. Si escogían ir por el camino del pecado, se encontrarían con la muerte. Su hijo sin duda en el suelo era una prueba de que Dios les había adelantado lo que Dios les había dicho ya de la muerte. Los primeros seres humanos de la Biblia comenzaron a pensar que el hombre al morir no quedaba totalmente aniquilado. Según ellos iba a un lugar de sombras, que muchos llaman el Seol o el seno de Abraham. Según ellos iban, según la Biblia nos detalla cómo era ese lugar.
Según los hombres bíblicos de los primeros tiempos, en el Seol nadie alaba a Dios ni se relaciona con los demás. Es un lugar de sombras, de frustración. Por eso cuando al rey Ezequías se le anuncia su propia muerte, él se pone a llorar desconsolado. Pero esa idea desoladora del Seol fue poco a poco abandonada. Ya en algunos salmos comienzan a aparecer la incipiente revelación de Dios con respecto al más allá. Por ejemplo, en el Salmo 16 dice, todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa al amigo fiel, me mostrarás el camino de la vida. En el Salmo 49 el salmista nos dice, pero Dios me salvará del poder de la muerte, me llevará con él. Y que no se nos olvide que el salario del pecado es la muerte. El libro de la sabiduría nos afirma concretamente, las almas de los buenos están en manos de Dios y el tormento no las alcanzará. Nos dice también que los buenos resplandecerán como antorchas. En el libro de los Macabeos, los mártires que dan testimonio de su fe en el Señor afirman que mueren confiando en que Dios los resucitará. En el segundo libro de los Macabeos, en donde se hace oración de intercesión por los muertos en la batalla, esto que los hermanos retirados de la iglesia no creen que debemos orar por los difuntos y está en la palabra de Dios. En ese mismo texto se comenta, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido inútil e innecesario por ellos, pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso quiso hacer este sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. De esta manera Dios fue preparando a la humanidad para la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento acerca del sentido de la muerte para nosotros los cristianos. Ese pensamiento de la muerte en el Nuevo Testamento nos dice la carta a los romanos, que el salario del pecado es la muerte, la humanidad estaba bajo el signo terrible de la muerte. Al venir Jesús afirma que viene para morir. 3 veces se lo anuncia con claridad a sus discípulos y está en el Evangelio de San Marcos. Pero cada vez que Jesús habla de su muerte, añade que a los 3 días va a resucitar. Jesús viene para asumir nuestra muerte, la que merecíamos por nuestros pecados. Viene para quitarle a la muerte su poder desolador sobre nosotros. La muerte de Jesús es una muerte expiatoria. Él quiso morir en lugar de nosotros para que nosotros seamos perdonados y para que no tengamos una muerte eterna, o sea, la muerte en el infierno, sino que podamos resucitar. San Pedro lo expresa muy bien cuando escribe, Jesús en el madero llevó nuestros pecados. Unos 700 años antes, Isaías ya había tenido una revelación acerca del futuro Mesías. Lo vio como un cordero que en silencio ella llevado al matadero,
con los pecados de todos. Ese es el sentido expiatorio de la muerte de Jesús en lugar nuestro. Mañana continuamos con muerte y resurrección de Jesús.